Reciban un cordial saludo. Nosotros somos del grupo 8, conformado por Capuz Michelle, Díaz Eric, Pinos Ariana y mi persona Valencia Joana. A continuación, la exposición. Vamos a empezar con los estados de la materia. Se dividen en sólidos, líquidos y gases. Los sólidos se caracterizan porque ponen resistencia a cambios de forma y de volumen. Además, las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar. Los líquidos. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incomprensible, lo que significa que el volumen es casi constante en un rango grande de presión. Y por último están los gases. Se denomina gas al estado de agregación de la materia, compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con una poca fuerza de atracción. La clasificación de los fluidos. Se pueden dividir en newtonianos y no newtonianos. Los primeros. El esfuerzo tangencial aquí es directamente proporcional a la rapidez de formación angular, a partir de los valores ceros iniciales. Como ejemplos se puede decir el aire, el agua o algunos aceites. Además, su viscosidad puede considerarse constante. Los no newtonianos. Aquí, la variación entre el esfuerzo tangencial y la rapidez de formación angular no es lineal, pues depende del tiempo de exposición al esfuerzo. Algunos ejemplos de estos pueden ser el betún, los jabones o el alquitrán. Además, su viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. La temperatura. La temperatura es una magnitud física que expresa grado o nivel de calor o de frío de los cuerpos o del ambiente. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el Kelvin. Bueno, a continuación, de forma generalizada, hablaremos de otras unidades de medida para la temperatura. En esto tendremos la escala Celsius y la escala Fahrenheit. La principal diferencia entre estas escalas es su punto en el cero absoluto. Sí. Ya, también tenemos algunas fórmulas para conversiones de entre escalas. Tenemos entre las más conocidas sería entre las Celsius, Fahrenheit y Kelvin, que ya que sabemos que la escala Kelvin es la del Sistema Internacional de Medidas. Sí. Ya. También hablaremos de algunos efectos producidos por el cambio de temperatura. Uno de ellos es el aumento de las dimensiones, también conocido como la dilatación. Otro sería el aumento de presión a volumen constante. También tendremos un cambio de fuerza electromotriz inducida. Por otro lado, el aumento de la resistencia y el aumento en la radiación superficial. Obviamente también tendremos un cambio de temperatura, los cambios de estados y por último un cambio de color. Ya. La densidad es una de las propiedades físicas de la materia y puede observarse en sustancias tanto como en estados sólidos, líquidos y gaseosos. Viene dado por la letra griega ρ. Aquí en sus unidades del sistema internacional tenemos que son kilogramos sobre centímetros cúbicos. La densidad relativa viene dada por la letra griega delta. La densidad relativa relaciona la densidad de las sustancias como el agua y ambas a misma temperatura. Trata de cuantificar la densidad o peso específica de un líquido. La tensión superficial. Tenemos la tensión superficial que se refiere a la cantidad de energía que se requiere para incrementar la superficie de un líquido por unidad de área. También tenemos la tensión superficial en el agua, que es la manera de aumentar la temperatura, que a su vez aumenta la agitación térmica, disminuyendo los enlaces de hidrógeno, y la tensión superficial del agua será mayor a la de otros líquidos debido a los enlaces de hidrógeno. Ya, ahora vamos a hablar sobre capilaridad. Es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial. Se entiende que esto está cubierto por una delgada membrana elástica en estado de tensión. A su vez, esto depende de la cohesión o la fuerza intermolecular. En conclusión, se puede decir que la capilaridad confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar, es decir, que si el ascenso del líquido sube por un tubo capilar, es decir, si un líquido sube por un tubo capilar, se debe a que las fuerzas intermoleculares entre sus moléculas es menor que la adhesión del líquido con el material del tubo, y que sube hasta que se equilibra la tensión superficial y se llena el tubo. Esta ha sido la exposición.